La voz de los protagonistas. En Contextos. Así. Está con nosotros Carlos Castañón Cuadros, analista político, y con él platicamos sobre el Índice Global de Impunidad 2017. Impunidad, corrupción, desgraciadamente los temas que nos ocupan. Tendríamos que estar ocupándonos de temas relacionados con el nuevo modelo educativo, tendríamos que estar ocupados con el tema de la productividad, con el tema de la economía, cómo sacar a esta cantidad de pobres, que la verdad de las cosas es que hace un momento tuiteaba un dato que ha sido bastante retuiteado, pero bueno, es por el dato en sí, y con lo que viven los pobres en este país, y cuántos pobres desgraciadamente tenemos que contabilizar, porque en lugar de ir para abajo en la cifra de la pobreza en México, pues total no hay la posibilidad de abatirla, y pues, se convierte en transgeneracional la pobreza, se hereda la pobreza, y salir de la pobreza hoy en día sigue siendo muy difícil. Pobres sobreviven con 25 pesos al día, ricos viven con 512 pesos diarios. Díganme si no tendríamos que estar ocupándonos de esto. Buenos días, Marcela, Juan. Bueno, y más grave aún, Marcela, el hecho de que la línea de la pobreza en México crezca o prácticamente no baje, evidencia claramente el fracaso de la política social, que es prácticamente una política electoral. Es decir, los pobres parecen ser la carne de cañón de los partidos políticos, y como tal, bueno, pues no importa si salen de pobres o no, pero importa que voten. Y eso, lamentablemente, digamos, es un círculo que está ahí. Pero también hay buenas noticias, a pesar, pero al rato les platico de lugar. De ese cuarto no, al rato al final cierro con una buena noticia. Muy bien. Yo creo que esa es una historia que ya conocemos desde hace muchos años, que se ratifica de una u otra manera en diferentes estudios, y en este nuevo estudio, este índice global de impunidad en 2017, donde México participa, y donde es un estudio, digamos, similar o parecido a los estudios internacionales que se han hecho, por ejemplo, de transparencia, donde participa México, y vemos que es coincidente también el dato. Es decir, México en muy malos lugares en el índice de transparencia no tendría entonces razón de que estuviera bien en el índice de impunidad. Por el contrario, hay una cierta congruencia entre una cosa y otra, se corresponden, hay una cierta, digamos, consistencia en términos de lo que sucede en el país. Este índice mide básicamente el sistema de justicia, y también el respeto a los derechos humanos. Y de seguridad. Y de seguridad. Esos son las tres dimensiones que mide este estudio a nivel internacional. Intentaron en este estudio medir 120 y tantos países, no se pudo acceder a toda la información, se quedaron nada más con 69. De esos 69, pues México está entre los últimos 4. Con respecto a lo que decías, Juan, de que México había mejorado con respecto al índice anterior, en realidad, bueno, es tan pequeño la diferencia que no hay gran cosa. Estamos prácticamente al lado de un país africano, Camerún, actualmente. Claro. O vamos a agregar el hecho de que, bueno, la buena noticia es que el año pasado estaba en el segundo, ahora está en el cuarto. Pero la mala noticia es que también entraron más países en este análisis en relación al anterior. Sí. Como diría Einstein, todo es relativo. Exactamente. Sí, o sea, de prácticamente 69 países que sí se pudieron medir con toda consistencia, pues México queda en el 66. El último lugar es Filipinas. Me gustaría dar un contexto breve de Filipinas, nada más para darnos una idea de dónde estamos. El actual presidente de Filipinas se ha confesado públicamente en una entrevista, la pueden ver en YouTube, asesino, que él cuando fue alcalde pues salía de vez en cuando en una buena motocicleta, pues a asesinar criminales. También él como presidente actualmente ha dicho que a los drogadictos hay que masacrarlos como Hitler masacró a cierta minoría étnica. Y así ha dicho otras cosas, que a los criminales que se resistan, por ejemplo, a la orden de aprehensión o que se resistan ante los policías, hay que matarlos a esos, bueno, no quisiera decir la palabra que dijo Duterte,
pero también a Obama, en alguna reunión internacional en el 2016, si mal no recuerdo, lo calificó como, bueno, le mentó la madre públicamente, por nada, nada más porque se le antojó. Entonces, a ese nivel también estamos prácticamente empatados con Camerún, un país africano. Es decir, hay un problema muy fuerte en México, muy fuerte, y que tiene que ver con el sistema político mexicano, con el actual, que tiene que ver también con el hecho de que la actual clase política muy poco ha hecho para que las cosas cambien. Y tan es así que, por ejemplo, el actual nombramiento del fiscal anticorrupción en México, pues prácticamente va con unos aspectos muy negativos. Estarían nombrando a un actor que sería juez y parte del gobierno federal, que prácticamente le cubriría las espaldas al gobierno federal. Y quisiera comentar esto porque si lo vemos alrededor de lo que está pasando en el mundo o en países vecinos como Guatemala, pues en Guatemala ya corrieron a un presidente, una fiscalía internacional anticorrupción. Y actualmente el presidente, el excomediante Jimmy Morales, pues decide que mejor, antes de que lo corran a él, corre al fiscal internacional anticorrupción. Entonces, lo cual ya logró un amparo y todo esto, y no sabemos en qué va a terminar esa historia. Pero en México ni siquiera a eso llegamos. Es decir, cooptan todo el proceso desde el principio. Luego, en el ámbito local, en Coahuila, estamos viendo una situación similar, que es una burla. No podemos utilizar el vocabulario del presidente Filipinas, pero quisiéramos. Realmente es una ofensa es un insulto a la inteligencia lo que se está haciendo. Entonces, hay una congruencia. En México sabemos cuáles son las cosas que están mal, pero también la clase política, que es la clase que tendría el poder para cambiar estas cosas o transformarlas de manera radical, no quiere. No le interesa. No le interesa, y a la ciudadanía la mantiene alejada. Es un gatopardismo, ¿no? Es cambiar para no cambiar. Para no cambiar. Y además es como una serie de simulaciones como para que digan que están en la jugada con los temas que son políticamente correctos, socialmente aceptados, transparencia, la misma impunidad, los sistemas anticorrupción, etcétera. Estamos trabajando, estamos haciendo, pero se está trabajando y se está haciendo a modo. Carlos, dentro de la tabla me llama la atención la cantidad de países de América Latina que están incluidos en los últimos lugares, ¿no? Decíamos de México, pero enseguida de México está Perú, y luego está Venezuela, y luego está, para quienes dicen que no queremos que nos parecernos a Venezuela, pues ya nos parecemos, muy parecidos a Venezuela. Brasil, Colombia, Nicaragua, luego está la Federación Rusa, luego está Paraguay, luego está Honduras, luego Salvador, y en el lugar 14, ojo, Estados Unidos. Que por cierto, Estados Unidos, porque este índice mide el tema de derechos humanos, en Estados Unidos los policías asesinan a la gente. Claro. Esto es algo gravísimo y muchas veces tolerado por las mismas corporaciones, grabado por los ciudadanos. Es terrible ver estas cosas y nosotros, que muchas veces nos comparamos con Estados Unidos como un gran país, pues ya vemos que también allá se cuecen habas, y vaya, ¿de qué manera? Y el presidente indultando a un violador de los derechos humanos. Como Arpaio. Sí, bueno, pues el mismo presidente que se ha jactado públicamente de pagar muy pocos impuestos o de utilizar todos los recovecos de la ley para no pagarlos, ¿no? Entonces, tampoco es que estén muy distantes. Me pareció muy interesante esta relación que haces, Marcela, entre Venezuela y México, porque no estamos muy distantes en el índice de impunidad. Es decir, Venezuela, que es una dictadura, que tiene una crisis social enorme, donde incluso el Estado ha asesinado ya prácticamente lleva 100 asesinados de manifestantes, de protestas. No estamos muy distantes, y esto me parece muy interesante, porque quisiera comentar algo que a mí me recordó mucho a lo que sucede en Venezuela. Hace algunas semanas se catearon casas de opositores políticos en Coahuila, les echaron la fuerza por delante. No es muy diferente de lo que hizo Venezuela con la fiscal
que la corrió, la persiguió, fue a su casa, la cateó, detienen a su esposo y tiene que huir del país. Es decir, no es muy distante, nos parecemos mucho en ese sentido. Yo creo que en otros también. Y tristemente tenemos una clase política que vive como si esto no fuera un problema, como si esto no afectara a todos. Estamos en una línea muy delgada. México ya tuvo una revolución, creo que hemos aprendido muy poco de eso. Y la clase política sigue jugando con eso, al cabo que no pasa nada, al cabo que no se dan cuenta, al cabo que los ciudadanos son unos tontos, al cabo que no protestan. Y entonces, en todo eso, no sé, ya lo estamos viendo en un país como Venezuela con las protestas multitudinarias diarias casi, con los muertos de por medio. ¿A qué estamos esperando llegar en México? ¿A que suceda o una revuelta? Ya hubo una narcorrevuelta, como lo dijo Hillary Clinton, en su momento era secretaria de Estado. Esto molestó, por cierto, mucho a México, que era una narcoinsurgencia. ¿Qué estamos esperando? ¿Que haya otra insurgencia de qué tipo? ¿O una rebelión de qué tipo? ¿A que haya quema de qué? Ya hubo en algún momento saqueo de negocios, que aunado a las protestas, esto se volvió, digamos, en un río revuelto. Pero me parece esto gravísimo, es decir, no es una situación que podamos decir, pues podemos seguir viviendo en los próximos años, en las próximas décadas, con esta situación en México, es decir, con un país impune donde cualquiera comete un delito y no pasa nada. Y por eso los políticos, cuando son o electos a algún cargo, ya sea de gobernador, de presidente, de diputado, pues piensan que se sacaron la lotería, porque pueden literalmente asaltar el erario y quedar impunes. Sí, ¿y de qué nos sirve? Ya tenemos que concluir la conversación, Carlos, pero ¿de qué nos sirve conocer estos índices? ¿Qué hacemos con ellos como nación? ¿Cómo cambiamos? Mira, dentro de todo el aspecto negativo es importante saber dónde estamos. Lo sabemos con peras y manzanas y a partir de ahí tendríamos que cambiar, tendríamos que movernos a cambiar las cosas. ¿Sí es posible? Sí es posible, pero implica una lucha, un conflicto con la clase política. Implica también que ciudadanos tuviéramos que estar ganando. Yo quisiera cerrar con esto. Hay una buena noticia dentro de todo. Hubo un ciudadano independiente que llegó a diputado y logró me refiero a Pedro Kumamoto, un joven, por cierto, llegó al Congreso del Estado y ahí propuso, en Jalisco, quitarle dinero a los partidos políticos, reducirlo. Hubo una impugnación del Partido Verde Ecologista que hace parecer al PRI y al PAN partidos honestos. Entonces, esto ya lo resolvió ayer la Suprema Corte de Justicia. La ley Kumamoto es válida, hay jurisprudencia y esto podría proceder a nivel nacional. Es decir, sí podríamos evitar que los partidos se roben 25,000 millones de pesos, como va a suceder en la próxima elección del 2018, y rebajarlos. ¿Qué tal si esos 25,000 millones que nos va a costar la elección, con una ley al estilo Kumamoto, pues lo destinamos a las 100 escuelas más fregadas del país? O a cosas prioritarias? Sí se pueden cambiar las cosas. Muy bien, pues nos quedamos con esto, Carlos, y con el agradecimiento por tu presencia la mañana de hoy en Contexto. Al contrario, me da mucho gusto saludarlos. Carlos Castañón Cuadros estuvo con nosotros.